La bienvenida a todos, amigos o amigas. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este podcast. El día de hoy estamos aquí reunidos en este video elaborado por el grupo de quinto semestre de Historia de la Escuela Normal Superior de Querétaro para la materia de Educación Inclusiva, impartida por la maestra Irma Rincón Rodríguez. El día de hoy vamos a tratar la inclusión en el aula, lo cual es un tema muy importante en la actualidad de nuestro país, y por ello hemos reunido a 4 expertos que nos van a hablar sobre ello. Vamos a conocerlos. Primero que nada tenemos al maestro Francisco. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Omar. En segundo lugar tenemos a la maestra Cintia. Buenas noches, maestra Cintia. Muy buenas noches. En tercer lugar tenemos al maestro Kevin. Hola, muy buenas noches. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a la maestra Ceci. Hola, buenas noches a todos. Muy bien, sabemos que el tema de la inclusión es algo que en nuestra actualidad está muy presente debido a todos los grupos minoritarios que cada vez quieren ser escuchados más por la sociedad en general, y la educación no está exenta de esto. Y es por eso que vamos a hablar sobre ese tema el día de hoy. Y bueno, para conocer más acerca de este tema, vamos a pasar con nuestros expertos. Vamos a pasar primero con el maestro Paco. Muy buenas noches, maestro Paco. Muy buenas noches, Omar. Gracias por tu invitación. Al contrario, gracias a usted por haber venido. Bueno, usted en sus conferencias e investigaciones habla mucho sobre la inclusión, pero en particular usted usa un término que le llama mucho la atención al espectador: multiculturalidad. ¿Qué es eso? Explíquenos un poco sobre la multiculturalidad y cómo influye al momento del modelo de inclusión en el aula. Ok, bueno, el entender el concepto de multiculturalidad no es muy difícil, ya que su mismo nombre lo dice, ¿no? Es diversas culturas, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en el pensamiento, las creencias y la percepción de realidad de los alumnos en el medio que se desarrollan, pero todas estas se van a enfocar en un solo espacio. Este espacio va a ser en el caso de las escuelas o en el aula. Y bueno, tiene que ser tomado en cuenta al momento de llevar un proceso de enseñanza, porque vamos a poder conocer al alumno, conocer su realidad y de qué manera podemos trabajar con ellos. ¿Qué elementos por ejemplo, de su modo de vivir podemos explotar, así como también qué recursos ellos mismos pueden carecer para el momento de elaborar ciertas actividades? Y bueno, esto de igual manera les va a ayudar a los alumnos a que no se formen conceptos
de peyorativos, en este caso tal vez éticos o de pensamiento moral, sino más allá de en que se construya un nuevo pensamiento, una nueva perspectiva de cómo se desarrolla la sociedad en diferentes espacios. Entonces, al momento de tomar en cuenta esto, se nos va a hacer tanto más fácil a nosotros como docentes la manera de enseñar, tanto para el alumno el cómo desarrollarse en diferentes espacios. No a fuerzas tiene que desarrollarse el alumno con compañeros de su misma manera de pensar, sino al contrario, ¿no? Que el alumno pueda fomentar una comunicación asertiva más allá de lo que conoce, y que esto de igual manera le ayuda a criticar la realidad en la que él se desarrolla a partir de lo que otros están viviendo. Muy bien, maestro Paco, muy correcto todo lo que menciona. Bueno, usted es docente especializado en historia y le tengo una pregunta en particular a usted. ¿Cómo es que esta multiculturalidad influye al momento de enseñar temas históricos a los alumnos? Bueno, esto va a ser muy importante. Como vuelvo a repetir, tenemos que conocer el entorno en el que se está desarrollando el alumno. Voy a poner un ejemplo a grandes rasgos. Si a mí me toca enseñar en una escuela urbana aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro, me toca un alumno de por ejemplo, Huimilpan, la manera de enseñar la historia va a ser muy diferente, porque si yo al alumno de la escuela urbana y vive exactamente en el centro histórico, por ejemplo, la zona conurbada, pues le va a tomar un sentido a lo que se está hablando al momento de tocar el tema de la independencia. Va a entender el concepto de conspiraciones novohispanas porque se está desarrollando en el medio en donde se llevaron a cabo tales acciones. Pero si al alumno le comentas en cuestión el que vive en Huimilpan, pues tal vez no le va a tomar un aprendizaje significativo, no lo va a tomar en cuenta y lo va a tomar un evento muy alejado a su realidad, porque tal vez la manera en la que se desarrolló la independencia en el lugar donde se estuvo llevando a cabo fue muy diferente, ¿no? Tal vez ni en ese momento existía alguna localidad establecida ahí, o se llevó de otra manera, ¿no? Había otro tipo de ideales dentro de ese mismo espacio. Entonces es importante, ¿no?, tomar todo esto. Pero, por ejemplo, también hay que tomar en cuenta los pensamientos de las mismas personas que viven dentro de la ciudad, ¿no? No porque también vivan dentro de la ciudad van a tener este mismo pensamiento o van a tener los mismos recursos para llevar a cabo dicha actividad. Si, por ejemplo, a mí me toca trabajar en las orillas, por ejemplo, en Avenida de la Luz, en alguna secundaria ubicada en esa zona, y me toca un alumno de la colonia de Menchaca, va a ser muy diferente el que tratemos estos temas, ¿no? Por ejemplo, si tocamos el tema de la Virgen de Guadalupe en la intervención de la independencia, pues tal vez lo van a concebir de diferente manera, ¿no? Tal vez el compañero que viva en Menchaca practique la santería o su familia practique la santería. Entonces, esto va a ser un juego muy importante, porque la manera en la que vamos a interpretar la realidad de los alumnos tenemos que tomarla mucho en cuenta al momento de dar nuestras clases. No lo podemos ignorar, y no porque tengamos el método establecido significa que se va a llevar de esta manera a cabo, sino al contrario, tenemos que adaptar nuestros planes de estudio a partir de los pensamientos y los ideales, así como también de las capacidades y los recursos que ellos mismos cuenten para llevar a cabo tales actividades. Perfecto, maestro Paco, le agradecemos muchísimo sus respuestas. Vamos a pasar con la maestra Cintia. Muy buenas noches, maestra Cintia. Buenas noches. Bueno, maestra Cintia, usted también habla mucho sobre la inclusión en el aula, pero ¿cómo es que se busca que ésta se implemente al momento de dar la clase? Pues mira, para que exista la educación inclusiva, pues en las escuelas es necesario que nosotros como maestros pues tengamos una cercanía a los alumnos y hay que conocerlos. Pues de esta manera buscaremos la manera, de este modo buscaremos la manera más adecuada para enseñarles pues los temas que estamos viendo durante la clase y pues ver qué actividades son las que mejor funcionarían, qué elementos les gustaría ver a ellos, y pues como verlo en ese aspecto de ver la manera más funcional de hacer la clase para que se cumplan los objetivos de la materia. Y ya teniendo en cuenta todo esto, ya teniendo como las actividades pensadas, hay que realizarlas y ver cómo se funcionan. O sea, si funcionan bien o no, si se les tiene que cambiar algo, si seguimos con algo o simplemente pues quitarlas y hacer otras. Esto es de prueba y error. Si funciona o no,
y cambiar las cosas, aunque sea pues por fuera, por aparte, pues para apoyar a nuestros alumnos y buscar pues los apoyos que pueda dar la institución, nuestra escuela y el gobierno, pues para dar las clases, para apoyar a nuestros alumnos y que se sientan incluidos. Correcto, maestra Cintia. Bueno, usted mencionaba algo muy importante, que es cómo se implementa esta inclusión en el aula. Desgraciadamente sabemos que en nuestro país existe mucho una cosa que se llama discriminación. La discriminación lleva a la exclusión y la exclusión lleva a rechazo. ¿Podría decirnos entonces por qué cree que en nuestro país sigue habiendo esa discriminación tan presente? Pues mira, en nuestro país no se tiene la cultura de la inclusión. Pues en ningún lado, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en las calles, ni en casa. Entonces, pues esto lleva a que se les trate de una manera pues despectiva o llegarlos a tratar mal. O sea, ni siquiera se utilizan los términos correctos, los llamamos ciegos, los llamamos sordos, los llamamos cojos, que no son normales, cuando el término correcto es persona con discapacidad, persona ciega, persona sorda, persona con dificultades motrices. O sea, y así dependiendo pues el término que se vaya a utilizar. Así que en nuestro país es necesario realizar una revolución de pensamiento ante todas estas cosas y tratarlos como lo que son, personas. O sea, debemos tratarlos así y evitar tratarlos de una mala manera, que por algo es persona. ¿Sí? Le agradecemos muchísimo sus respuestas, maestra Cintia. Bueno, vamos a pasar entonces con el maestro Kevin. Maestro Kevin, buenas noches. Muy buenas noches, Omar, a todos tus espectadores, y muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Al contrario, le agradecemos a usted el hecho de que esté aquí. Bueno, sabemos que usted, aparte de ser experto, investigador y docente, tiene también cercanía con la elaboración de los planes de estudio. ¿Podría decirnos un poquito cómo es que desde el gobierno se busca llevar a cabo este modelo de inclusión? Claro que sí. Mira, comenzarte hablando de algo que es, yo creo que fundamental para poder iniciar esta conversación. Mira, tenemos en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de México, el artículo 3, tenemos que toda persona tiene derecho a recibir educación. Y pues bueno, todo el peso y todo recae, toda la obligación recae en el Estado, ¿no? El Estado debe de garantizar que se lleve a cabo. Y bueno, una vez dicho esto, pues bueno, mira, tenemos la nueva escuela mexicana propuesta por este nuevo gobierno, el gobierno federal, del 2018 al 2024. Tenemos esta propuesta de la nueva escuela mexicana. ¿Y qué es lo que propone? Mira, muy rápido, muy fácil para no envolverte. Lo que propone es tener una escuela ya no de calidad, sino una escuela de excelencia, una escuela más humanística, una escuela que todos estos temas que estamos tocando aquí, más bien este tema que estamos tocando aquí, ya se ha tomado en cuenta en las escuelas, ¿no? Y hoy, pues bueno, lo que ya está en el discurso, por lo menos en el discurso de la educación por parte de los secretarios de educación, por el presidente de la República o por los secretarios de educación de cada estado, incluso por los directores de las mismas escuelas, pues bueno, es que ya está, que ya hay escuelas o que ya son una escuela inclusiva, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que yo un poquito te podría comentar. En ese sentido es en el que podría yo hablarte. Igual también tenemos algunas organizaciones que deben de estar incluidas también o que al menos están incluidas en la educación básica en primaria, y están muy presentes, incluso es muy común encontrarlas, que es la USAER, y también tenemos a la CAM. Estas dos son la USAER, que es la unidad del servicio de apoyo a la educación regular, y pues también tenemos a la CAM, que es el centro de atención múltiple, es para el servicio de educación especial. Y pues bueno, esas son un poquito yo de lo que te podría platicar.
Muy bien, maestro Kevin, está bien. Usted nos dice que desde el gobierno ya tienen planteado cómo se lleva a cabo ese modelo de inclusión, pero le tengo esta pregunta. ¿Cómo es que todo eso que tienen ahí escrito se lleva a la práctica? ¿Cómo ponen en marcha esa teoría que tienen ahí escrita? Sí, ese también es igual, es un buen planteamiento. Mira, ya está en el discurso, que es yo creo que un gran paso, ¿no? Esta parte de que ya está una escuela inclusiva en México por parte de la nueva escuela mexicana, pero igual, como tú lo dices, ¿cómo lo traspolamos ya a una malla curricular, a una materia, a la organización de la escuela? ¿Cómo lo traspolamos? Pues mira, antes me gustaría platicarte de algunas cifras que, pues, ya está como muy de moda, ¿no? Para explicar ciertos planteamientos, ciertas cuestiones, pues sacar cifras para comparar, para darnos una idea de lo que estamos viviendo en la educación inclusiva. Mira, tenemos en México, al menos en 2020, tenemos 7 millones de personas con alguna discapacidad. Si bien la mayoría de estas personas son adultos, también hay incluidos ahí niños y niñas, más o menos de edad de 5 a 19 años. Tenemos alumnos de estas edades y, pues bueno, tenemos en México 232,000 escuelas, para que nos demos una idea, a lo largo y ancho de nuestro país. Y pues bueno, también decirte que hay 6, por cada 10 alumnos, 6 alumnos viven en pobreza, y que también, aunado a esto, tienen alguna discapacidad. Y ahora todo este análisis de estas cifras, ¿no? Ya cuando lo vemos, y para poder transpolarlo, ¿no? Como tú bien le decías, como no solamente que se quede en el discurso, sino llevarlo a la práctica. Pues bueno, mira, que debe de quedar claro que una escuela inclusiva no es solamente que incluya a los alumnos o que permita que estos alumnos lleguen a las escuelas, porque no sé si tú sabrás, pero antes teníamos escuelas de educación especial y ahí acudían los alumnos que tenían alguna discapacidad. Ahora ya se debe de que los alumnos puedan tener una educación en cualquier escuela que ellos quieran. Y decirte también que es complicado el llevarlo, porque eso lleva a tener una atención especializada en los alumnos. Pero si hay un trabajo, como yo te lo decía, con USAER, con CAMP, estas organizaciones que están muy comunes, o que es muy conocida en el campo al menos en la primaria, son muy conocidas y van de la mano y ayudan. Entonces, yo creo que este es el camino, ¿no? Otra parte es igual, ¿cómo llevarlo a cabo? Pues bueno, que tener docentes capacitados en estas áreas, tener esos docentes que egresan de las normales, que sepan cómo manejar con este tipo de problemáticas. Esas yo creo que serían cuestiones muy importantes para cómo solamente que no se quede en el discurso, sino que se vaya más allá, que de verdad sea una escuela inclusiva. Maestro Kevin, le agradecemos muchísimo que haya aclarado todas nuestras dudas. Bueno, pasamos entonces con la maestra Sofía. Muy buenas noches, maestra Sofía. Buenas noches. Muy bien, usted en sus investigaciones y conferencias que ha dado menciona mucho una palabra, bueno, un concepto mejor dicho, que es la diversidad escolar. ¿Podría decirnos en qué consiste la diversidad escolar? Bueno, pues en este aspecto, y conforme a las investigaciones que yo he realizado, también algunos documentos que he leído de otras universidades, me gustaría retomar a Felicita Castro y a Silvia Vidrio, en donde mencionan que la diversidad escolar es en donde se acojan todos los alumnos con cualquiera que sean sus características, desventajas y dificultades, es decir, poder integrar a cualquier alumno, sea cual sea su estado, y poder ayudarlo en este entorno. Muy bien, y la siguiente pregunta.
¿qué características se toman en cuenta para la diversidad escolar? ¿Cómo identificamos? Bueno, para la diversidad escolar se deben de tomar en cuenta diversas características. Estas se derivan de factores como sociales, económicos, culturales, también características geográficas, étnicas, religiosas y de diferentes capacidades intelectuales, además de las psíquicas, sensoriales, motoras y el rol sexual de los sujetos. Es decir, con esto me refiero a que se dé el reconocimiento del otro como diferente, pero iguales en los derechos que tenemos y también en los deberes. Pues es decir, que no porque tengamos algún alumno con alguna discapacidad, solo por eso ya no va a realizar las actividades que van a ayudar a su aprendizaje, ¿verdad? Sino ver de qué manera podemos apoyarlo para que tenga un aprendizaje parejo al de los demás compañeros. Maestra Sofi, le agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a pasar ahora a algunas preguntas de espectadores. Esta pregunta viene del señor Juan de Ecatepec, que nos pregunta: ¿creen que en México se está llevando correctamente la transición del modelo de la exclusión a la inclusión? Es pregunta para los 4. Maestro Paco, ¿puedes respondernos? Bueno, considero yo que hoy día no nos está llevando a cabo tal transición, ya que como tal, tanto la preparación de los docentes, así como las mismas instituciones educativas, no nos han definido bien los conceptos y que el mismo docente los pueda identificar, ¿no? No es lo mismo hablar de una educación incluyente a una educación inclusiva o una inclusión educativa. A pesar de que cada uno de los conceptos parece similar, pues conlleva mucho cambio cada uno. En este caso, un ejemplo a grandes rasgos, no va a ser la misma manera de tener, por ejemplo, a una persona con discapacidad en el salón y que el alumno, el maestro lo sienta al lado, ¿no?, de su escritorio, a que el alumno se siente con sus compañeros, ¿no?, en el salón de clases. Tal vez sí los alumnos lo van a considerar como una persona, pero la van a tomar muy lejana a su realidad y la manera igual en la que se tienen que tratar con ella, ¿no? Entonces, primeramente identificar estos 3 conceptos va a ser muy importante para que realmente suceda una transición de una educación excluyente a una educación inclusiva. Muchas gracias, maestro Paco. Maestra Cintia, ¿nos podría dar su opinión? Creo que no existe en nuestro país, como ya mencioné, en nuestro país le hace falta ese pensamiento esa cultura de inclusión. No, bueno, en mi caso no he visto que se realice la educación inclusiva, pero pues como llegó a mencionar Paco, la inclusión no es solo tenerlos en clase, sino que hacerlos partícipe de la clase y que se sientan parte de la clase. Entonces hay que buscar la manera más adecuada de hacerlo, pues que se haga en clase más bien. Muchísimas gracias. Maestro Kevin, ¿podría darnos su opinión, por favor? Sí, mira, hace un momento mencioné que hace algunos años teníamos escuelas que se encargaban específicamente de alumnos con discapacidades. Si bien son muy pocas o eran muy pocas las escuelas, se asistían muchos alumnos. Y ahora con esto muchos familiares de personas con discapacidades no quieren llevar a sus hijos a una escuela, a una escuela que te dice que te va a garantizar una educación inclusiva. Y en gran parte es porque sufren mucha discriminación. Entonces, yo creo que igual hace falta más trabajar porque, como te decía, es una excelente noticia que ya nuestras autoridades educativas, llámese de la institución, llámese de la Secretaría de Educación, ya mencionen que ya tenemos que tener una escuela ya no de calidad, sino de excelencia, más humanística, que fomente valores y bueno, todo lo que se desencadena. Pero pues no basta con eso, Yo creo que falta mucho trabajo, al menos en México, que no solamente, como te decía, no solamente se quede en ese discurso, sino que se lleve a cabo. Muchísimas gracias, maestro Kevin. Maestra Sofi, ¿la escuchamos?
Sí, pues bueno, concuerdo con mis compañeros de que sí hace falta mucha pues apoyo en este aspecto, de que todavía en México no podemos hablar de una educación inclusiva, porque como mencionaba mi compañero Kevin, sufren alguna discriminación, igual porque pues venimos arrastrando algunos estereotipos que se deberían de romper también en la educación, ¿verdad? Entonces, creo que sí nos falta aún para llegar a poder tener realmente una educación inclusiva, pero pues tampoco es imposible, entonces hay que empezar a trabajar en este aspecto. Les agradecemos muchísimo su opinión. Por último, nos llega una pregunta de el señor Andrés, que nos pregunta ¿cómo es que ustedes mejorarían esta situación de la transición de la exclusión a la inclusión? Maestro Paco, ¿lo escuchamos? Bueno, considero yo que desde la formación de los mismos docentes que van a estar enfrente de los alumnos, por en este caso, ¿no? En una educación normalista se tiene que tener a maestros preparados, ¿no? Para de igual manera implementar dicha materia de educación inclusiva, ¿no? No podemos poner a maestros que aún utilicen el concepto de persona normal ante una realidad que se están cambiando los conceptos, ¿no? O que no sepa realmente el concepto real. En este caso, ¿no? Si usamos el concepto persona normal, pues ya se está denigrando a la persona con discapacidad en su totalidad. Entonces yo creo que desde ahí, el conocer los conceptos realmente y que haya una persona preparada ante los formadores docentes va a ser una transición y un punto súper importante para que este cambio se lleve a cabo. Muchísimas gracias por su tan acertada respuesta. Maestra Cintia, adelante. Creo que seguiré con mi idea de tener ese pensamiento de inclusión, esa cultura de inclusión, porque no hay mejor manera de hacerlo que pues practicarlo. Entonces, sí hay que buscar la mejor manera de hacerlo y también, como ya mencioné, el buscar la mejor manera de dar las actividades, de dar la clase, de buscar las actividades necesarias, las más importantes, pues para que para que se logre la educación inclusiva. Muchas gracias, maestra Cintia. Maestro Kevin, adelante. Sí, mira, yo igual comparto ahí idea con el maestro Paco. Yo creo que necesita o todo el peso recae en el docente, ¿no? Y para eso necesitamos mejores docentes egresados de las normales. Y bueno, en caso de que hay una debilidad ahí, pues bueno, trabajarla con capacitaciones por parte de las instituciones educativas donde se elabora, pedir esas capacitaciones. Otra cosa que también me parece importante recalcar es esta cuestión de la infraestructura dentro de las escuelas. Porque, como te decía, qué bueno que ya está en el discurso, antes ni estaba en el discurso esta educación inclusiva, y ahora que ya está, pues bueno, falta mucha infraestructura. Ha habido escuelas en donde no hay ni siquiera rampas para las personas con sillas de ruedas. Por ejemplo, a lo mejor tenemos personas con alguna discapacidad visual y no tenemos libros, ¿no? Con lenguaje, con este lenguaje inclusivo para ellos, y con braille, con lenguaje de braille, y no tenemos esa infraestructura. Yo creo que sí también recae en tanto el peso en la escuela como en el docente, en estas dos partes, escuela como esta infraestructura en cuestión. Debemos de tener escuelas mejores preparadas para que se garantice una escuela de inclusión, y docentes preparados que salgan. Y bueno, ¿cómo se va a lograr con estos docentes mejores formados? Pues bueno, con el trabajo en esas materias que se dan o que se imparten en las normales, que son de educación inclusiva. Esas materias son fundamentales para todo lo que, para eso que el docente se va a enfrentar en un futuro. Entonces, yo creo que va por esas dos
partes y es lo que yo le podría compartir al señor Andrés en cuestión a la respuesta. Muchísimas gracias. Maestra Sofi. Bueno, pues yo creo que igual comparto que empezar a prepararnos más en este aspecto, tanto las viejas como nuevas generaciones, para que realmente la educación inclusiva pues pueda existir como tal en México, que todos los docentes estemos preparados. Igual preparar a nuestros alumnos para que puedan convivir con todas las personas, para que entiendan que todas las personas merecen el mismo respeto. Y pues nada más sería eso. Bueno, también le agradecemos sus respuestas. En general les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Hemos llegado al final del programa. Gracias por estar aquí, maestro Paco, maestra Cintia, maestro Kevin, maestra Sofi. Y a todos nuestros espectadores también les damos gracias por haber estado aquí. Y pues nada, gente, denle like si les ha gustado, suscríbanse y ahora más que nunca, sobre todo, cuídense.